Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con las pruebas de hipótesis y en concreto con el último tema que es las pruebas de hipótesis respecto a una desviación estándar. Vamos a ver justamente cómo llevar a cabo la prueba de hipótesis formal a alguna afirmación hecha sobre desviación estándar sigma, o sea, de una población, o una varianza que sea sigma al cuadrado. Los métodos de esta sección usan la distribución chi cuadrada que ya habíamos visto en la sección 131. Aquí hay algo muy importante que decir. La prueba chi cuadrada de esta sección no es sólida frente a una desviación de la normalidad. Esto significa que la normalidad de los datos es un requisito estricto. Es algo semejante a lo que habíamos visto nosotros para intervalos de confianza, también cuando consideramos la desviación estándar. Entonces aquí vuelve a ser lo mismo. La normalidad de los datos es un requisito estricto por el tipo de distribución que estamos usando. Entonces, la condición de una población con distribución normal es un requisito, lo vuelvo a repetir porque es importante, mucho más estricto cuando se prueban hipótesis sobre la desviación estándar o la varianza, que por ejemplo cuando se hace con respecto a la media poblacional. Al probar hipótesis sobre la desviación estándar o la varianza, el método del valor P, el método del valor crítico y el método del intervalo de confianza son equivalentes. ¿Qué significa esto? Que nos van a dar la misma conclusión. Podríamos usar en principio cualquiera de los tres. ¿De acuerdo? Habíamos visto en casos anteriores que no eran equivalentes, que podía llevarnos a conclusiones distintas. Pero en el caso de la desviación estándar o la varianza, sí son equivalentes. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Las observaciones muestrales son una muestra aleatoria simple, algo que ya habíamos comentado también en las otras pruebas de hipótesis, así que es un requisito que podemos decir se mantiene en todas las pruebas. La población tiene una distribución normal y este es un requisito bastante estricto. Como en otros casos, necesitamos el estadístico de prueba y aquí está. En un ejercicio veremos cómo se aplica. Obviamente n es el número de datos, S cuadrada es la varianza de la muestra y sigma cuadrada es la varianza de la población. En un ejercicio va a quedar más claro cómo se usa esto. Y claro, necesitamos grados de libertad, ¿de acuerdo? En este caso, los grados de libertad es n-1. Por lo general, la tecnología nos proporciona el valor P, que habíamos comentado, es el método que más se usa. Y si no se dispone de tecnología, es más fácil usar el método del valor crítico. Vamos con un ejercicio para que quede más claro esto. En una finca ganadera, el encargado de la producción de leche desea evaluar si la variabilidad en la producción diaria de leche de sus vacas es menor que la desviación estándar históricamente conocida de 2 litros. Para esto, tomo una muestra de 20 vacas. Aquí primer observación. Es una muestra menor a 30. En el caso de las pruebas de hipótesis respecto a una desviación estándar, la normalidad de los datos es muy importante. Entonces, con 20 datos necesitamos una prueba para evaluar la normalidad de los datos. Histograma gráfica cuantilar normal. Es lo que normalmente se utiliza. Bien, siguiendo con el enunciado. Toma una muestra de 20 vacas y mide la producción diaria de leche en litros en un día específico. Se asume que la producción diaria de leche sigue una distribución normal. Bueno, aquí ya nos están diciendo que hagamos esa suposición. Si no, tendríamos que hacer forzosamente una prueba de normalidad. El encargado desea realizar una prueba de hipótesis para determinar si la desviación estándar de la producción diaria de leche es menor que 2 litros con un nivel de confianza del 95%. Bien, igual, de todas maneras, son menos de 30 muestras, aunque el ejercicio dice, considere que los datos tengan distribución normal, vamos a ver, oiga, ¿y cómo hago eso si no puedo suponer que los datos tienen distribución normal? Bueno, hacemos el histograma, aquí lo observamos, vemos que la forma se corresponde más o menos a lo que esperaríamos en una distribución normal. Aquí está a la derecha la gráfica cuantilar normal. Observamos que los datos están sobre la recta,
por lo cual nosotros podemos considerar que sí, los datos tienen aproximadamente una distribución normal, así que podemos continuar. Obviamente con los 20 datos yo debo calcular su desviación estándar. Es el valor de S de 0.7439 litros que están viendo a la izquierda. Ese se obtiene calculando la varianza con los 20 datos que tenemos. La calculadora que les pedí puede hacer ese cálculo fácilmente. Se meten los datos y da los estadísticos. El valor de alfa es de 0.05, es dato del ejercicio. Nuestra hipótesis nula es que la desviación estándar es igual a 2, o sea, es igual a 2 litros. Y la hipótesis alternativa es que la desviación estándar es menor a 2 litros. Es justamente lo que obtenemos al considerar el enunciado del ejercicio. De esta forma, nos damos cuenta que necesitamos una prueba de cola izquierda. Tenemos entonces todo lo que necesitamos. De nueva cuenta, el dato del estadístico de prueba. Y bueno, n vale 20, son 20 datos. La desviación estándar de la muestra es 0.7439, como comenté hace un momento. Y para sigma vamos a usar el valor histórico de los 2 litros. Así que hacemos el cálculo y resulta aproximadamente 2.6286 como estadístico de prueba. Vamos ahora con los grados de libertad. 20 menos 1 nos da 19. Vamos a nuestra aplicación. Así que seleccionamos la distribución chi cuadrada, 19 grados de libertad. Como es una prueba de cola izquierda, seleccionamos lower tail y debemos indicar el nivel de significancia de 0.05. Con esto tenemos entonces el valor crítico, que es de 10.117. Oiga, profesor, usted una vez nos dijo que en la chi cuadrada tenemos dos valores críticos, izquierda y derecha. ¿Es cierto? Pero en este caso, fíjense que estamos haciendo una prueba de cola izquierda, así que nos interesa el valor crítico que está a la izquierda, que es el que estamos obteniendo. Por eso estamos en la aplicación indicando lower tail o cola izquierda. Bien, nuestro valor crítico, habiendo hecho estos comentarios, es de 10.117. Ahora vamos nosotros con el valor P. En el valor P vamos a tener que indicar dentro de los paréntesis que comprenden la probabilidad, el valor del estadístico de prueba, que es 2.6286. Esto nos da un valor P de prácticamente 0, es decir, es muy bajo. ¿Por qué digo que oiga, dice que es 0? ¿Por qué dice que es muy bajo? Recuerden ustedes que en la aplicación tenemos redondeado un cierto número de decimales. No significa que sea un 0 exacto. Cuando obtenemos esto, como está redondeado, puede ser a 3 o 4 decimales, podemos tener valores más pequeños y la aplicación nos dará 0. En cualquier caso, es menor a 0.05, lo que significa entonces que el valor P, al ser menor a 0.05, implica que se rechaza la hipótesis nula. De esta manera, con un nivel de significancia del 5%, hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que la desviación estándar de la producción diaria de leche es menor de los 2 litros históricos. Bien, si todo este procedimiento fue muy claro, muy sencillo, cuando nosotros utilizamos el método del valor P, no es necesario que obtengamos el valor crítico. Lo hago simplemente por cuestiones didácticas para que sepamos también cómo se hace, pero pudimos haber ido directamente aquí, sin el valor crítico. El valor crítico pues, lo comparamos con el estadístico de prueba y hubiéramos concluido lo mismo, que se rechaza la hipótesis nula. Pero pudimos haber optado directamente por el método del valor P y llegar a este punto de decir chi cuadrada, 19 grados de libertad, lower tail, por ser prueba de cola izquierda, poner el valor del estadístico de prueba y obtener el valor P directamente y concluir. Pero siempre es bueno saber cómo se hacen las cosas. Y por lo mismo, viene ese segundo ejercicio. Repita usando el método del intervalo de confianza. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer nosotros pues es seleccionar chi cuadrado en la aplicación, 19 grados de libertad y el área en medio, porque queremos el intervalo de confianza. El nivel de confianza, prueba de una cola, es de 0.9, ese es un asunto que habíamos comentado antes, y me da los valores críticos. Aquí, sí. Izquierdo y derecho. Vamos ahora
con la fórmula para el intervalo de confianza. Y si se fijan ustedes, aquí sí necesito el valor crítico izquierdo y derecho. Ahora sustituimos y sacamos la raíz cuadrada. Y tenemos finalmente el intervalo de confianza. Como el intervalo de confianza no incluye el valor de los 2 litros, se rechaza la hipótesis nula, por lo que la desviación estándar de la producción diaria de leche es menor de los 2 litros históricos, con un nivel de significancia del 5%, lo que va en concordancia con lo que habíamos dicho y con lo que obtuvimos en el método del valor P. Ya habíamos comentado que en este caso son equivalentes. Un ejercicio para que resuelvan, por favor, y me lo van a entregar la próxima clase. Un investigador agrícola en el estado de Veracruz quiere determinar si la variabilidad en el peso de los tomates producidos en una granja ha cambiado después de introducir una nueva técnica de cultivo. Históricamente, la desviación estándar del peso de los tomates ha sido 100 gramos. El investigador toma una muestra aleatoria de 50 tomates y encuentra que la desviación estándar muestral es de 120 gramos. Realiza una prueba de hipótesis para determinar si la variabilidad en el peso de los tomates ha cambiado usando un nivel de significancia del 5%. Ahora, para concluir, vamos a mencionar los errores comunes que se cometen en las pruebas de hipótesis. Para terminar, hay que decirlo, con la unidad. El primer error es una selección incorrecta del nivel de significancia. Elegir un alfa demasiado alto aumenta el riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, es decir, cometer un error del tipo 1. ¿Cuál es la solución a este problema? Seleccionar un nivel de significancia adecuado basado en la gravedad de cometer un error tipo 1. Normalmente el valor de alfa de 0.05 es el que se utiliza. Otro error común, el uso de la prueba incorrecta. Aplicar un tipo de prueba inadecuado para los datos o hipótesis, por ejemplo, usar una prueba de 2 colas cuando se necesita de una cola. ¿Cuál es la solución? Revisar cuidadosamente si la hipótesis alternativa debe ser bilateral o unilateral y seleccionar el tipo de prueba correspondiente. Bilateral, recuerden ustedes que es cuando decimos en la hipótesis alternativa que el valor del parámetro es diferente a cierto valor que está fijo en la hipótesis nula. Unilateral es cuando decimos que es mayor que o menor que un determinado valor. Es muy importante que sepamos nosotros establecer esa diferencia. Una tercera mala interpretación tiene que ver con el valor P. Confundir un valor P bajo con una prueba de que la hipótesis alternativa es verdadera. ¿Cuál es la solución? Recordar que un valor P bajo indica que es poco probable que los resultados observados se deban al azar, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, lo que habíamos comentado antes en alguna clase. El cuarto error, también muy común, ignorar los supuestos de la prueba. No verificar los supuestos necesarios para la prueba estadística utilizada. Por ejemplo, la normalidad, la independencia y que los datos tengan varianza homogénea. Por ejemplo, en el caso que acabamos de ver hace un momento de la prueba de hipótesis para la desviación estándar, un requisito muy importante es que los datos tengan distribución normal. Si nosotros hacemos la prueba, no verificamos eso y los datos no tienen distribución normal, entonces los resultados serán incorrectos. ¿Cuál es la solución? Realizar pruebas de supuestos antes de aplicar la prueba estadística y considerar métodos alternativos si los supuestos no se cumplen. Siempre hay métodos alternativos, entonces tomen eso en cuenta. Si no se cumplen los supuestos, el mundo no se ha terminado. Siempre se pueden hacer otras cosas, pero es importante que tengamos procedimientos correctos. Y el último error común es un tamaño de muestra inadecuado. Si la muestra es demasiado pequeña, puede llevar a conclusiones erróneas al no tener suficiente poder para detectar un efecto real. ¿Cuál es la solución? Realizar previamente un análisis de potencia estadística para determinar un tamaño de muestra adecuado que permita detectar efectos significativos. Bien, esos son los errores comunes con sus soluciones. Hasta aquí el video, muchas gracias por su atención.